Control de motor AC. Ok. Existe una amplia gama de aparatos que forman parte de nuestras vidas. Desde electrodomésticos que se utilizan en el hogar como lo sería una aspiradora o una simple secadora, hasta lo que utilizamos en la industria como lo serían cintas transportadoras, bombas de agua, etcétera. Donde quiera que usemos uno de estos motores, será inevitable la necesidad de un controlador de motor o de su velocidad. Pero, ¿qué es en específico un control de motor AC? Bien, esto se define como aquel circuito que nos permitirá de forma efectiva variar la velocidad de un motor en un tiempo determinado o indeterminado. Principales métodos de control de un motor AC. Ok, el primero de ellos sería el control por variación de voltaje. Como su nombre lo indica, se controla la velocidad del motor subiendo o bajando el voltaje suministrado al motor. Su principal ventaja es que es la forma más sencilla y económica de hacerlo. Y su principal desventaja es que al bajar el voltaje también se reduce significativamente el torque o fuerza del motor. Control por variación de frecuencia. ¿Ok? Ya que la velocidad nominal de un motor es proporcional a su voltaje nominal, al bajar o subir la frecuencia, así también lo hará su velocidad. Su principal ventaja es que tiene menos pérdida de torque, menos pérdida de fuerza en el motor. Y su principal desventaja es que necesita más elementos o circuitería para su control. En este caso nos enfocaremos en la más utilizada y la más relacionada a nuestra materia, que sería el control por variación de frecuencia. Ok, como ya mencionamos, al poder variar la frecuencia suministrada a nuestro motor, podemos variar su velocidad sin afectar significativamente a su torque. La solución a esto nos lo da un aparato llamado variador de frecuencia. Pero ¿qué es y para qué sirve realmente un variador de frecuencia? Bien, un variador de frecuencia, por definición, es un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación y el motor. Ok, este diagrama es a grosso modo el diagrama esquemático de un variador de frecuencia comúnmente utilizado, eh, en el cual vemos que tiene una etapa de entrada, una etapa de rectificación, que es donde convertimos las señales, la señal sinusoidal que está entrando en una señal CD, por medio de un puente diodo, como lo conocemos. Luego pasa por un inversor que está hecho principalmente de IGBTs, que lo que hacen es que reconvierten la señal que nos entrega el rectificador en una señal semianáloga, cuasi análoga, como se le conoce. Okay, básicamente este circuito se le agrega un conocido dimer, un potenciómetro industrial, por así decirlo, que lo que nos va a permitir es variar la frecuencia del capacitor, que en este caso es el que nos va a permitir jugar con los semiciclos negativos, así mismo variando la frecuencia para que el motor o aumente su velocidad o la disminuya. Conociendo ya que es un variador de frecuencia y lo importante que son, vamos a conocer los distintos tipos existentes. De corriente alterna, de corriente directa, de voltaje de entrada, de fuente de entrada, frecuencia de ancho de pulso modulado y de frecuencia de vector de ancho de pulso modulado. Los variadores de frecuencia corriente directa están destinados a motores alimentados por corriente continua o directa. Los variadores de frecuencia corriente alterna son los ya explicados anteriormente. Los variadores de frecuencia de voltaje de entrada se encargan de generar una nueva onda sinusoidal de tensión introduciendo una serie de onda cuadrada o cuadrática mediante la variación del voltaje. Los variadores de frecuencia de fuentes de entrada, en este caso es el caudal de onda cuadrada el que se recibe en la entrada, requieren grandes inversores para mantener una corriente constante. Variadores de frecuencia de ancho de pulso modulado, llamados también PWM,
mantienen el par motor constante por medio de una serie de pulsos de voltaje constantes realizados por unos transistores. Variadores de frecuencia de vector de flujo de ancho de pulso modulado cuentan con un microprocesador que gestiona el proceso de la regulación o variación de la corriente al motor. Si bien es cierto, ya hablamos de manera general en cómo funciona un variador de frecuencia, vamos a especificar un poco más o ampliar cuáles son los componentes de un variador de frecuencia y específicamente qué labor realizan dentro de este circuito para lograr en conjunto obtener lo que es la variación de la frecuencia como tal. El circuito rectificador. El puente rectificador es un circuito usado en la conversión de corriente alterna continua. También se le llama puente de Graetz. Se compone de 4 diodos que suelen ser diodos rectificadores y que estos aplican una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a la negativa del cátodo, polarización directa. Toma las características de un diodo rectificador básico y conectarlos según el siguiente esquema. En tercera parte tenemos el circuito inversor, que básicamente convierte el voltaje de continuo del eléctrico a intermedio en uno de tensión y frecuencia variable mediante generación de pulsos. Se emplea el sistema IGBT o Isolated Gate Bipolar Transistor para generar los pulsos de voltaje de manera controlada. Por último, y no por eso menos importante, el circuito de control o Control Circuit. El circuito de control enciende y apaga los IGBT para generar los pulsos de tensión y frecuencias variables. Además, realiza las funciones de supervisión de funcionamiento del monitoreo de la corriente, voltaje y temperatura con interfaces amigables y de fácil empleo. Estamos por finalizado la explicación sobre control de motores AC, esperando haya sido de su satisfacción y que hayamos podido aportar de manera positiva en el aprendizaje nuestro y de esta plataforma.